Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con nuestro videocurso de dinámica y vamos a ver hoy el último tema de la unidad 1, movimiento dependiente. Como su nombre lo indica, expresa que lo que ocurre a una partícula depende de lo que le pase a otra. Básicamente esa es la idea, no hay más complicación. Sin embargo, expresar eso a veces sí puede resultar complicado porque no solo hablamos de una partícula, podemos hablar de más de una partícula, como el ejemplo que tenemos aquí en la portada de las poleas, que es el ejemplo más típico de movimiento dependiente. Entonces vamos a ver hoy la teoría del tema y un primer ejemplo para continuar en días posteriores con ejemplos adicionales. Pues vamos a empezar con el tema de movimiento dependiente y vamos a leer este pequeño párrafo. En algunas ocasiones, la posición de una partícula dependerá de la posición de otra u otras partículas. En este caso, se dice que los movimientos son dependientes. Y miren, vean estas dos figuras que tengo aquí. No son lo que quiero, aunque sí hay una dependencia. Observen, por ejemplo, este sacacorcho de la izquierda, ¿no? Entonces, si yo hago girar el sacacorcho, como está expresado aquí, ¿qué va a ocurrir? Pues la espiral, el sacacorcho, lo que es prácticamente, va a avanzar o retroceder dependiendo de la dirección en que haga yo la rotación. Entonces hay una dependencia, ¿no? El movimiento que yo tenga aquí de rotación hará que se produzca el movimiento de avance o de retroceso y no hay forma de que se pueda evitar. Entonces el avance o el retroceso depende de la rotación, depende del giro, ¿no? Pero son dos movimientos que dependen de lo que le ocurre a uno, va a depender del otro. Lo mismo ocurre con el tornillo, es exactamente el mismo caso, nada más quise marcarlo también. Y bueno, si yo le doy al tornillo en esta dirección, que es la dirección del reloj, pues ya sé que esto va a avanzar, va a penetrar, aquí estaría la tuerca, ¿no? Y si le doy en dirección contraria, pues el tornillo saldrá. Entonces, el avance o retroceso del tornillo va a depender del giro, ¿sí? Y a veces será en una dirección o a veces será en la otra. Entonces hay una dependencia de los movimientos, pero no es el tipo de movimientos que a nosotros nos interesa. Sí son movimientos dependientes, pero no interviene más que una partícula. Todo este cuerpo rígido lo puedo interpretar así, ¿no? El sacacorcho sería un cuerpo rígido y todo el tornillo es un cuerpo rígido. En cambio sí, yo puedo llamarle a estos niños que fueran una partícula y el peso fuera la otra. Entonces, si los niños jalan la cuerda, el peso tiene que subir inevitablemente, no le queda otra, o al revés, si ellos van aflojando la cuerda, el peso tendrá que bajar. Y aquí sí tengo dos partículas, esta sería una partícula y esta sería la otra. Entonces, este sí es el tipo de movimiento dependiente que queremos, puesto que ellos representan una partícula, la carga representa la otra y lo que ocurre aquí en la cuerda afecta al movimiento de la otra. Miren, consideremos este caso, este sistema de poleas que es típico, y entonces nosotros tenemos aquí esta cuerda que va de aquí, pasa por acá, viene acá abajo, y etcétera, llega hasta acá. Entonces yo pudiera decir que tengo una cuerda de longitud constante, digamos que vale 3 metros, ¿no? Y entonces, pues ahí nosotros podemos ver que yo pudiera decir que el pedacito de AC más este otro pedacito, ¿no? De C a D, más el otro que iría de D a E, el que iría de E a F, y por último el que iría de F a G. Todos esos pedazos pues son igual a la longitud de la cuerda, pero también me doy cuenta que este pedacito de aquí, esta media circunferencia, siempre va a estar en contacto y va a ser lo mismo. Digamos que fuera 50 centímetros, medio metro, pues siempre va a estar aquí en contacto con la polea, nunca va a cambiar, y lo mismo va a ocurrir acá. Entonces, como esos van a ser constantes, el CD y el EF los puedo pasar al otro lado. Los que van a estar variando es esto y estos dos tramos, ¿no? Porque van a subir y bajar. Y entonces, al pasarlo al otro tramo, pues yo puedo decir que AC más DE más FG va a ser igual a la longitud de la cuerda menos CD
menos EF, ¿no? Pero normalmente, como yo ya no sé cuánto va a valer a eso, ya no lo represento así, sino que digo, esto es igual a una constante, un tramo de longitud que me va a quedar, no sé cuánto, pero sé que va a ser constante al haber pasado todo lo demás al otro lado. Y por si fuera poco, me doy cuenta que la distancia que yo tengo de aquí, del centro de la polea, hacia arriba y hacia acá, ¿no? Digamos que la marco ahí. Y lo que tengo de aquí acá abajo, hasta acá, también va a permanecer constante, ¿no? Entonces no va a cambiar, va a ser lo mismo siempre, porque esto no se va a mover y la distancia que tengo aquí amarrada tampoco va a cambiar. Entonces puedo medir la posición de la partícula A desde acá, desde el techo hasta acá abajo, y la posición de la partícula B la podría medir yo desde acá. Y entonces yo voy a decir, tengo un tramo completito, aunque aquí no haya nada, pero decíamos, esto no va a cambiar, ¿no? Un tramo de este más dos tramos de esto, porque aunque aquí me falta un pedacito, pues va a estar fija esa distancia, ¿no? Que es lo que tengo acá. Un tramo de XA más 2 veces XB va a ser igual a una constante. Ya no la longitud de la cuerda, simplemente una constante. ¿Por qué ya no la longitud de la cuerda? Porque le estoy sumando y restando pedacitos que los estoy pasando al otro lado junto con la longitud. Entonces lo que me queda aquí va a ser un número a que le llamamos C. Y esa es la ecuación de movimiento dependiente. Así se establece. Marcamos una referencia, marcamos nuestra dirección positiva y tomamos los tramos de cuerda que nos hagan falta. Lo vamos a ver con los ejemplos. En algunas otras ocasiones se puede tomar, porque a veces a lo mejor en un principio les es a ustedes más cómodo o más fácil de entender, en vez de tomar la referencia desde acá, desde el techo, pues la puedo tomar desde aquí. Lo voy a poner encimado desde aquí. Ahora yo me diría, porque esta distancia decíamos no va a cambiar, todo esto queda fijo, entonces el centro de esta polea va a estar siempre a esta altura, yo lo puedo tomar como referencia y yo mediría de aquí, diría de aquí hacia acá tengo XA y ya se ve aquí más claramente, ¿no? Tengo un tramo de XB y tengo otro tramo de XB y llegaríamos a la misma ecuación. Lo importante es que establezcamos nuestro origen, donde vamos a empezar a medir desde un lugar fijo que no esté cambiando. Y fíjense que a esto no le hice caso porque dije, bueno, pues es que esta distancia también siempre va a estar fija. Si aquí mide 5 metros, esto medirá 5.50. Si esto cambió a 5.30, pues esto medirá 5.80, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque este tramo de 50 centímetros siempre se lo voy a estar sumando. Si yo derivo esto, pues dice, la derivada de XA me va a quedar velocidad de A. La derivada de XB me va a quedar pues 2 velocidad de B y la derivada de la constante es 0. Y lo mismo va a ocurrir para la aceleración. La derivada de la velocidad va a ser la aceleración dos veces la aceleración de B. Y la derivada de 0 sigue siendo 0. Entonces esta es la ecuación para la aceleración y esta es la ecuación para la posición y esta para la velocidad. Ahí están. No siempre van a ser las mismas. ¿De qué va a depender? Bueno, de lo que tenga yo conectado y la cantidad de masas y la cantidad de poleas. Pero la idea básicamente es esa. La posición se iguala a una constante, la velocidad y la aceleración se igualan al 0 porque son la derivada de esto y al estar igualado a la longitud, pues ahí queda en 0, ¿no? Pues vamos a hacer los ejemplos de esto. Ejemplo 32. El bloque A se desplaza hacia arriba con una velocidad BA igual a 3t cuadrada metros sobre segundo. Determine la velocidad del bloque B cuando el tiempo es 4 segundos y cuál es la velocidad de B con respecto a en tiempo igual 4 segundos y en tiempo igual a 6 segundos. Vamos a calcular eso. Y entonces tenemos aquí nuestro sistema de poleas, es bastante sencillito. Quise representar la cuerda como esto en azul. Y que bueno, está pasando alrededor de la polea, entonces la está opacando, la está ocultando, ¿no? Y me queda nada más media circunferencia de la polea atrás, igual acá, ¿no? Ahí está. Y bueno, tengo dos masas aquí, la masa B, la masa A. Lo primero, siempre debo establecer un sistema de coordenadas, ¿no? Desde dónde voy a medir y cuál es la dirección positiva. Normalmente, para estos casos de la polea, si está disponible, usamos el techo. Si está sujeto al techo, ¿no? Y la dirección positiva la medimos hacia abajo, ¿ok? Entonces, las coordenadas que a mí me interesan establecer son las de las masas. A esos son a los que les voy a dar nombre.
a menos que en la cuerda hubiera un punto de interés que me dijeran, quiero saber qué le pasa a este puntito. Entonces yo marcaría ese puntito y también le pondría su coordenada. Pero si no lo hay, pues simplemente las coordenadas que voy a medir son para las masas. Entonces establezco una coordenada para la masa B y una coordenada para la masa A. Y pues ya tengo todo, ya puedo empezar a hacer. Y digo, a ver, ¿cuánto tendría yo para B? Pues tengo esta longitud, ¿no? Y también tengo esta. Porque de aquí para acá esto va a ser una constante, entonces se lo puedo incluir como le estoy incluyendo este tramito. Entonces tendría yo 1, 2 tramos de YB. Ahí está. Y para A tengo un tramo, YA. ¿Y por qué los estoy sumando? Porque los dos van hacia abajo y hagan de cuenta que estoy diciendo un tramo de esta cuerda más otro tramo de esta cuerda más otro tramo de esta cuerda debe ser igual a una constante. Que por cierto, aquí me falló. Siempre hay algo que me falla. Entonces déjenme que lo corrija. Y que le pongamos entonces que... Perdón, no es un cerito, es una C. Ahí. Y le ponemos ahora que eso es C. Ahí así. No puede ser 0, es una longitud de una cuerda. Listo. Esta ecuación yo la derivo, ¿no? Y aquí lo tengo indicado. Derivo todo este miembro, que me volví a equivocar. Entonces lo volvemos a corregir. Ya es el último, parece. Ahí está. Y eso es C. Y entonces, cuando yo derivo, voy a decir, la derivada de YA es velocidad de A. La derivada de YB, velocidad de B, y queda 2. La verdad es que yo normalmente lo hago en automático y digo, esto simplemente las Y las cambio por B y listo. Y este lo cambio por un 0, porque la derivada de la constante, como tenemos aquí, es 0. Esa sí la tengo que cambiar. Y bueno, ya teniendo esta ecuación, pues yo voy a despejar la velocidad de B, porque me dieron la velocidad de A. Entonces esto lo paso para el otro lado, va a pasar con signo negativo, y el 2 que tenía yo aquí va a pasar dividiendo. Y me queda aquí así. Ahora, ya una vez que yo tengo esto definido, tengo que ver cómo se está moviendo esto. Y me están diciendo que esta se desplaza hacia arriba. Si se desplaza hacia arriba y yo estoy diciendo que positivo es hacia abajo, quiere decir que esta velocidad de A va a ser negativa. Entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Le puse un menos porque va hacia arriba y yo dije que la dirección positiva es hacia abajo. Y entonces ya la puedo sustituir. Lo sustituyo aquí, me va a quedar menos por menos, se vuelve más, 3 medios de t cuadrado. Y entonces cuando el tiempo es 4 segundos, pues voy a decir la velocidad de B a los 4 segundos va a ser los 3 medios por 4 segundos al cuadrado, me queda 16 por 3, 48 entre 2, 24. 24 y me dio positivo. Aquí la verdad, como nosotros luego hacemos selecciones arbitrarias de los ejes, decimos arbitrariamente digo hacia abajo, a veces diré hacia arriba, a veces puedo decir que el positivo es hacia la izquierda, etcétera, etcétera. Entonces es más conveniente no dar el resultado con un signo, sino con la flecha de hacia donde se mueven. Entonces, si esto a mí me dio positivo y yo estoy diciendo que positivo es hacia abajo, quiere decir que la velocidad de B son 24 metros sobre segundo hacia abajo. ¿Y qué más me piden? Bueno, esa sería la primera parte, ¿no? Para la otra me dicen, ¿cuál es la velocidad relativa de B con respecto a A en tiempo igual con 4 segundos y con 6 segundos? Entonces ya sabemos que la velocidad relativa es una diferencia de velocidades. Tengo que calcular las velocidades de B y las velocidades de A. Entonces, como me lo piden a los 4, ya tengo la velocidad de B a los 4. Aquí está. Ahora necesito calcular la velocidad de A esos 4 segundos. Esa es esto, ¿no? Entonces, menos 3 a los 4 segundos, lo elevo al cuadrado, va a quedar 16 por 3, 48, negativo. Para hacer las operaciones sí conservo los signos, porque voy a sumar y restar, ¿no? Pero ya para presentarlos ya uso las flechas. Y entonces la velocidad relativa de B con respecto a A, pues decíamos, será la velocidad de B, y a eso le voy a quitar la velocidad de A los 4 segundos. Entonces a 24, que esto es positivo, está aquí, menos de la operación de aquí está, y menos 48, te va a ser menos por menos, se vuelve más y se suman, ¿no? Y entonces el resultado de la velocidad relativa va a ser 72 metros sobre segundo. Como me daba esto positivo, me va a dar positivo, quiere decir que va hacia abajo. Y ahí está el otro, la velocidad relativa a los 4 segundos. A los 6 segundos, pues lo mismo, tengo que calcular la velocidad a los 6 segundos. Entonces, a los 6 segundos me va a dar 36 por menos 3, esto me queda menos 108. La velocidad de B a los 6 segundos me va a dar 36 por 3 entre 2, esto me queda 54. Y la relativa, pues sabemos que es la resta, ¿no?
Entonces a 54, que es positivo, le voy a restar el menos 108. Entonces menos por menos, ¿no? Entonces me va a quedar otra vez el resultado, que menos por menos se vuelve más y por lo tanto se suman, y me va a quedar 162 positivo. Pero el positivo para nosotros equivale que va hacia abajo, ¿no? Entonces eso es lo que pongo, 162 metros sobre el segundo hacia abajo. Y listo, ahí está este ejercicio, era bastante sencillito, nada más para ilustrar cómo funciona el método estableciendo las ecuaciones de movimiento relativo. Pues con eso terminamos la videoclase del día de hoy. Nos vemos en una próxima videoclase y que tengan buen día.